Le va a avisar el profesor Maxi Díaz para ver cuándo continúa. Ese tema, termoquímica, no va a entrar mañana en el parcial. Los temas que entran mañana al parcial son los que ya ustedes vieron, que son compresores, máquina frigorífica y aire húmedo, que son los que vamos a hacer ahora la clase de repaso. Vamos a hacer una clase de repaso de los prácticos, de los problemas. Yo subí hoy en el aula virtual un archivo con algunos de los problemas o los problemas que vamos a ver ahora, entonces sería bueno que lo tengan a mano para ir mirándolos. Algunos son los propios de la guía y otros son problemas nuevos. Entonces, de eso vamos a hacer ahora. Entonces vamos a empezar con los problemas que están ahí en ese trabajo, que es el problema de compresores. Bueno, empezamos. Empezamos con los problemas de compresores. Bueno, vamos a compartir mi pantalla. Pantalla completa. Bueno, ¿se está viendo ahí la página de compresores? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con este problema, que es el primer el problema de compresores. Este problema es muy parecido al problema de la guía del 13.3, es otro problema diferente, pero muy parecido al 13.3, no tiene casi nada diferente. Bueno, un compresor de doble efecto funciona a tanta RPM, aspirando aire a tanta presión y tanta temperatura, diámetro del cilindro tal, carrera S tal, espacio nocivo tal, la compresión le da el N, 1,3, siendo P final igual 3,7 bar. Entonces, calcular varias cosas. Bueno, en este tipo de problema acá no hace falta hacer un esquema, no tiene sentido, no se ve, no hay nada ni complicado ni raro como para hacer una esquemita. Tampoco no tiene mucho sentido hacer un diagrama PV o un diagrama TS, no se hace y no se pide en este caso, pero no es si el que lo quiere hacer lo haga. Pero acá no lo hicimos porque no tiene ninguna trampa ni cosa rara. Bueno, entonces me pide primero el volumen aspirado, perdón, el rendimiento volumétrico, el volumen aspirado sobre el volumen barrido. Esa es la definición, pero en función de los parámetros es 1 menos epsilon sub 0 y toda la formulita esa. Aplico directamente y me da 0,91, aplicación directa de la fórmula. Bueno, ahora viene volumen específico de aire aspirado, V1, metro cúbico sobre kilogramo. Aplico directamente la fórmula, ahí no hay ninguna trampa tampoco. Siempre tienen que tener a mano, en estos problemas de aire o todos los problemas que se den, los valores principales del, por ejemplo, el aire, Cp, Cv, R particular, exponente adiabático. Bueno, ahí está el V1. Bueno, después me pide el volumen barrido. Barrido es lo que barre, lo que trabaja el pistón desde
el punto muerto superior al punto muerto inferior. Ahí son valores geométricos. Es longitud del recorrido, o sea, S, por sección, pi diámetro al cuadrado sobre 4, por la cantidad de efectos, y por el número de vueltas, y lo multiplico por 60 para pasar de RPM a horas. Entonces, tengo todos los valores, calculo ahí, efecto, número de efectos por sección, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, por S, que es la carrera, por 60N, que es el número de revoluciones RPM, pero por 60 para pasarlo a hora. Entonces me da el volumen barrido o cilindrada. Y da ese valor que está ahí. Una vez que tengo el volumen barrido y que tengo el rendimiento volumétrico, calculo el volumen aspirado. Aplico directamente. Bueno, el punto E. El punto E me pide el punto E me pide el caudal másico aspirado. Caudal másico aspirado, teniendo B1, teniendo B1 mayúscula y teniendo B1 minúscula, aplico la fórmula. Caudal másico es el volumen específico, o sea, el volumen aspirado sobre B1. Tengo todos los datos, aplico directamente. También se podría haber calculado de esa manera, tal cual como está ahí, pero en definitiva es exactamente lo mismo. Entonces tengo ahí el caudal másico, los kilos de aire por hora. Bueno, temperatura final, F2, F es la temperatura final de la compresión. Aplico la fórmula que me relaciona T y P en una transformación politrópica de exponente n, la famosa fórmula T1 por P1 a la n-1 sobre n igual a constante, y calculo mi incógnita, en este caso T2. Por supuesto que las T van ahí en Kelvin, las T en Kelvin, las P en cualquier presión, eso no es problema, pero las T en Kelvin, y el resultado me da T en Kelvin. Bueno, punto G. El punto G me pide el calor específico de esa transformación. Calculo con la formulita esa que ya conocemos, en función de el exponente adiabático, el exponente de la politrópica y el CB. Me da un valor determinado, 239 joules sobre kilogramo Kelvin, que me puede dar perfectamente un valor negativo, siempre que el N está entre 1 y 1,4, el calor específico me da negativo. Bueno, una vez que tengo el calor específico, calculo Q. Q es calor específico por delta T. Tengo los dos T, tengo calor específico y calculo Q. Es un calor cedido, por lo tanto es negativo, o sea que me da perfecto. Bueno, también calculo delta H, Cp por delta T. Tengo todas las variables, calculo delta H, calculo también P sub 2 máxima, la P sub 2 máxima, aplicación directa de la fórmula, ahí no hay ninguna trampa. Bueno, después el punto K me pide el trabajo de circulación, el de circulación, guarda que me está pidiendo el trabajo de circulación. Bueno, calculo en función de la fórmula, tengo las dos presiones extremas, y aplico esa fórmula. Me hubiera dado lo mismo si calculaba, en vez de calcular en función de las presiones, hubiera calculado en función de las temperaturas. Tengo T1 y tengo T2, también tengo P1 y tengo P sub 2, cualquier fórmula me hubiera dado lo mismo, el mismo valor de LC. Estaría bueno que prueben
para ver si les da igual. Les va a dar el mismo valor del trabajo de circulación, es un trabajo de circulación negativo porque es un trabajo de circulación que el medio le da al aire para comprimirlo. Y bueno, finalmente me pide el punto L. ¿De qué otra manera se podría haber calculado Q? Yo calculé Q en el punto H como calor específico por delta T. Y la otra forma de calcular Q es aplicando el primer principio para un sistema circulante. Delta H más trabajo de circulación. Tengo los dos valores, los sumo y me da el mismo resultado que H. Si hay ahí alguna pequeña diferencia es porque no se usaron todos los decimales. Bueno, ahí está este problema de compresores. Es sencillo, aplicación directa. Lo que se podría haber hecho ahí, el que lo quiera hacer, hace el diagrama PV, hace la transformación y entre la transformación y el eje vertical, guarda que entre la transformación y el eje vertical, ese área es el trabajo de circulación. En los sistemas circulantes lo que importa es el área de circulación. Está entre la transformación y el eje vertical. Y los dos extremos son P sub 2 por arriba y P sub 1 por debajo. Eso es lo que se podría haber agregado y quizás el que hubiera querido podría hacerlo también en un diagrama TS. Y acá, en este problema, también quizás se podría haber agregado hacer el cálculo de delta S, pero no hay nada nuevo en ese tema. El delta S se calcula como todos los delta S que ya vimos. Bueno, en definitiva acá, este es el problema de compresores que vamos a dar. ¿Alguna duda de este tema de compresores o de los problemas de compresores? Porque ya, después de esto, ya seguimos a máquinas frigoríficas y seguimos a aire húmedo y ya capaz que no volvemos a compresores. ¿Quedó claro este problema? ¿Alguna duda? No, profe, ¿se entiende? Bueno, se entiende, bueno, me alegro. Bueno, vamos, continuemos. Vamos a los problemas de... Empezamos con máquinas frigoríficas. Vamos a poner acá. A ver, permitir. Bueno, vamos a máquinas frigoríficas. Problema 8.2. Bueno, ahí se ve el problema el 8.2, ¿se lo ve en pantalla? Sí se ve, profe. Bueno, vamos al problema 8.2. Este problema es este sí el problema de la guía. El problema, el 8.2, vamos a hacerlo. Entonces me dice, el que dice en un compresor bicilíndrico, o sea, hay dos compresores, quiere decir que hay una compresión en etapas. Vamos a hacerlo un poquito. Ahí está un poquito mejor. Bueno, es una compresión en etapas. Tengo el compresor de baja, después tengo el compresor de alta, en el medio tengo un enfriamiento. Los enfriamientos siempre se hacen a presión constante. Se enfría entre el punto 2 y el punto 3, se enfría el aire porque estoy comprimiendo aire. A ese aire normalmente lo puedo enfriar con agua, lo enfrío con agua, salgo de ahí,
comprimo entre 1 y 2, comprimo el compresor de baja, enfrío a presión constante entre 2 y 3, luego comprimo otra vez entre 3 y 4, de ahí paso al condensador. El condensador, en una máquina frigorífica, el condensador es la parte caliente. Por ejemplo, en una heladera, lo que está detrás de la pared, detrás de la heladera, o en un aire acondicionado, la parte que está afuera, por donde sale el aire caliente. De ahí salgo en el punto 6 y me voy a la válvula reguladora. La válvula reguladora normalmente es un capilar, una disminución de la sección donde se produce una transformación isoentálpica. Es la transformación 6-7, normalmente se indica en el diagrama TS con línea de punto, porque es una transformación muy irreversible, entonces se indica se conoce el estado inicial y el estado final, y no se conoce los estados intermedios, entonces por eso se indica en forma de líneas de punto. Bueno, hago la transformación 6-7, en el punto 7 entro al evaporador, ahí donde yo tengo la parte fría, la parte que está dentro de la heladera, dentro del congelador, o la parte, si es un aire acondicionado, la parte que está en la pieza que uno quiera enfriar, la parte fría, el evaporador. Bueno, de ahí salgo y paso por un separador de líquido. El separador de líquido me separa, si quedó después de esa compresión, si quedó algo de líquido, la parte de abajo, fíjense el esquemita, la parte de abajo, acá tengo el esquemita del separador de líquido. La parte de abajo se condensa, es líquido, es oscuro, y pasa y vuelve hacia abajo y cae y entra de vuelta al evaporador. Pero la parte de gas ya entra en el compresor de baja. Bueno, lo primero en este tipo de problemas hay que hacer bien el diagrama TS y el esquema, las dos cosas, porque con las dos cosas uno se da cuenta cómo funciona esto. Entonces tiene que hacerlo bien, tiene que hacerlo prolijo, tienen que coincidir los puntos, tienen que coincidir los puntos del diagrama TS y del esquema. Eso tiene que coincidir, si no, estoy haciendo mal. Y hay que hacerlo prolijo, cosa que se entienda. Bueno, lo primero que tengo que hacer acá, ya cuando entro al cálculo, es ver cuál sería la presión intermedia. La presión intermedia, vimos que la mejor presión intermedia para que el trabajo de la suma de los dos trabajos de los compresores sea mínimo, entonces la mejor presión intermedia es la raíz cuadrada del producto de los dos. Entonces calculo la raíz cuadrada de P1 por P sub 2 y calculo P intermedia. P1 y P sub 2 no son datos específicamente, pero sí son datos las temperaturas. Son datos que la temperatura del evaporador es menos 20 y la temperatura del condensador es 35, y con eso me voy al diagrama de, esto creo que es amoníaco, me voy ahí y leo para 20 grados Celsius tanta presión y para 35 grados Celsius tanta presión. Con esos dos valores calculo PI, me da 5,24. Una vez que tengo 5,24, vuelvo a la tabla, vuelvo a la tablita y veo cuál temperatura le corresponde a 5,24 bar. Voy a ver que no hay una que justo me coincida en 5,24 bar. La que más cerca está en 5,33 bar. Entonces, bueno, esa adopto 5,33 bar, que le corresponde una temperatura de 5 grados Celsius. Una vez que tengo los 5 grados Celsius, bueno, armo todo de vuelta, armo bien mi diagrama TS, y una vez que tengo armado mi diagrama TS, tengo todos los puntos, saco o anoto afuera o en una hoja o ahí al lado, todos los valores que necesito. Necesito H6, necesito H7, necesito H1, necesito T3, necesito H2, todos los valores que necesito los pongo en una tabla para ir
tomándolos de ahí para hacer los cálculos. Voy a agrandar este zoom acá. Bueno, ahí estoy un poquitito más grande. Bueno, empiezo, me pide lo primero que me pide el consumo del refrigerante. El consumo del refrigerante es una fórmula, la clásica fórmula que dice que la potencia en un evaporador o un condensador es la masa, consumo de refrigerante, por el delta H. En este caso, el consumo de refrigerante va a ser el Q2, el Q2 que es dato, el Q2 es dato, me llama la potencia frigorífica, 500.000 kilojoules sobre kilogramo, dividido el delta H. Delta H es H7 menos H1. H1 lo saco de la tabla para menos 20 grados Celsius, y H7 es igual a H6 y lo saco de la tabla para 35 grados Celsius. Con eso calculo la masa de amoníaco que circula, que me da 469 kilos por hora. Bueno, potencia en el compresor de baja, la potencia en el compresor de baja, como le decía recién, la fórmula de potencia siempre es una masa por un delta H. La masa ya la calculé y el delta H es H2 menos H1. Lo saco de la tabla. H2 lo saco porque yo tengo, como dato para sacar H2, yo tengo el punto 1, me voy con la entropía, con la misma entropía, me voy hasta cortar la isobara de la presión intermedia, y con eso leo H2. Lo busco, lo calculo, lo puedo calcular o lo puedo determinar gráficamente. Todos los puntos del diagrama TS los puedo determinar gráficamente o analíticamente. Se le puede pedir cualquiera de las dos. Bueno, ahí calculo el punto A, el B de la misma manera. Potencia en el compresor de alta, bueno, ahí está. Acá no hay nada nuevo. Y finalmente el coeficiente de efecto frigorífico, siempre se pide eso. El Q2, o sea, el calor absorbido en el evaporador dividido la suma de las dos potencias. Todo en el coeficiente de efecto frigorífico está arriba y abajo, el numerador y el denominador en la misma unidad, por supuesto en la misma unidad, por toda unidad de potencia o toda unidad de trabajo, porque ahí se van todas las G, o sea que yo directamente podría trabajar con trabajo en vez de potencia. Bueno, a ver, acá terminó este problemita 8.2 que es bastante básico. ¿Alguna duda del 8.2? Si no, vamos al 8.3. Está el 8.2, bueno, si nadie dice nada, paso al problema 8.3. Este problema 8.3 es el mismo que el del esquema, el de los problemas. Bueno, acá lo único raro o nuevo que tiene es que el evaporador, acá estamos, el evaporador no va directamente a la cámara frigorífica, no va a la cámara frigorífica porque lo que suele pasar es que si yo, por ejemplo, tengo amoníaco en mi evaporador, muchas veces por cuestiones de seguridad no se lleva eso a una cámara frigorífica porque se puede reventar o pinchar un caño de amoníaco y sale el amoníaco, y el amoníaco es muy tóxico, quema a la gente, mata, te quema la cara, etcétera, etcétera. Entonces no se lleva ese frío a través del amoníaco, sino se lleva a través de la salmuera. La salmuera, agua con sal, la enfrío en el evaporador y de ahí la llevo a la cámara frigorífica. Entonces yo lo que llevo a la cámara frigorífica es agua con sal, que si se me pincha, se me embroma mi evaporador en la cámara frigorífica, pierdo agua y pierdo sal y no pasa nada, nadie se me quema. Bueno, entonces, el
el esquema de la parte frigorífica, la máquina frigorífica con el compresor de baja y el compresor de alta, es exactamente igual. Fíjense acá, exactamente igual. Me voy al diagrama ATS, también es exactamente igual. Es una compresión en régimen seco, por más que el punto 1 tenga un poquitito de líquido, un poquito de líquido, pero suponemos que es régimen seco. Bueno, entonces hago mi esquema, acá la parte verde ya es el circuito de salmuera, no se tocan, es un intercambiador de calor, el amoníaco y la salmuera no se tocan, sino que simplemente va uno al lado del otro y uno le pasa el frío al otro. Bueno, tengo acá mi diagrama TS. Bueno, una vez que tengo mi diagrama TS, saco del diagrama todos los valores que necesito. Primero calculo la presión intermedia, otra vez exactamente como hoy. Calculo la presión intermedia, me da este valor, 6,48, y veo que, bueno, me corresponde 10 grados Celsius. Me corresponde 10 grados Celsius. Una vez que tengo el diagrama, bueno, calculo y leo todos los valores. Entonces empecemos a calcular. Me pide la cantidad de salmuera. La cantidad de salmuera, un líquido. Entonces, ¿cómo calculo el Q de un líquido? Con la masa de salmuera, por el calor específico de la salmuera, por delta T de la salmuera. Fíjense que todos son datos. Q, calor específico de la salmuera es dato, delta T de la salmuera es dato, y QFC es el calor, mejor dicho, el frío que yo necesito extraer de la cámara frigorífica, que es dato, 300.000 kilojoules, kilojoules sobre grado Celsius, por hora, kilojoules por hora. Bueno, con eso calculo la cantidad de salmuera, 10.000 kilogramos por hora de salmuera. Bueno, de ahí ya dejo el circuito verde de salmuera y ya me paso al circuito de amoníaco. Una vez, entonces empiezo calculando la potencia del compresor de alta y de baja. Primero calculo Q2. ¿Cómo calculo Q2? Bueno, el dato es que de lo que yo necesito en la cámara frigorífica, tengo que agregarle un 5% porque se me pierde en el camino, se me pierde por pérdida de calor, por pérdida de aislación, etcétera, etcétera. Entonces, si yo necesito 300.000 en la cámara frigorífica, le sumo un 5%, o sea, multiplico por 1,05, y voy a necesitar 3,15 acá en el Q2. Entonces calculo Q2 y Q2 me da 3,15. Bueno, una vez que tengo Q2, con esta fórmula, Q2 igual a G por delta H, ahí calculo G del amoníaco. Q2 sobre delta H es H1 menos H7, que previamente los he calculado, o leído del gráfico. Bueno, y una vez que tengo eso, después calculo la potencia del compresor de baja y la potencia del compresor de alta. Bueno, las formulitas son siempre las mismas, no hay mucho nuevo acá. Guarda que en el compresor de baja, a ver qué pasó acá. Bueno, no, este está... Bueno, ahí termina el ejercicio. Esto que dice acá sigue en 8.3 está mal. Bueno, ahí terminó ahí el punto, terminó el problema. ¿Cómo? Está más abajo el que sigue. Sí, está más abajo el que sigue, sí. Bueno, acá termina el ejercicio
8.3. Termino, ¿alguna duda sobre el 8.3? Es muy parecido al 8.2, del mismo diagrama, el mismo esquema, solamente que con el evaporador enfrío la salmuera. Pero en definitiva es lo mismo, agregarle un circuito más. Esos dos circuitos no se tocan, están unidos por este intercambiador de calor que nos dice que hay pérdida, o sea que todo el calor de la salmuera pasa al amoníaco. Acá el rendimiento del 100%. Bueno, terminamos el 8.3. ¿Alguna duda sobre el 8.3? Profe, para el A no se tiene en cuenta la pérdida del 5%. ¿Para qué cosa? Para el punto A que saca el flujo másico de... No, acá no se tiene, acá no se tiene, acá vos estás parado solamente, vos estás parado en la salmuera, ¿no? Acá no se tiene en cuenta, acá vos tenés en cuenta lo que necesitas y acá no se tiene en cuenta el 5%. Digo porque con Díaz habíamos hecho y él tenía en cuenta por eso. ¿Y él cómo tuvo en cuenta? O sea, hizo lo mismo que ustedes, multiplicar por 1,05 ya antes de hacer el cálculo de la masa nomás. Bueno, eso habría que ver cómo interpreta él el enunciado, pero a ver, voy a traer el enunciado que lo tengo a mano acá. Pero la salmuera no recibe los 300.000 kilojoules de calor, ¿sería? No los 315. ¿Verdad que traigo la... A ver, vamos a ver exactamente qué dice el enunciado, entonces. Dice, la salmuera será llevada a -8 utilizando temperatura del fluido. El fluido fluorino sale del vaporizador con un contenido líquido. La pérdida de potencia frigorífica, estoy leyendo el enunciado, la pérdida de potencia frigorífica entre la salida del vaporizador y la cámara frigorífica es del 5%. O sea que no, hay que tenerla en cuenta afuera. Y más arriba dice, a ver, el balance térmico indica que para ello se debe extraer de la misma una potencia frigorífica de 300.000 kilojoules por hora. O sea, lo que tiene que haber en la cámara frigorífica es 300.000 kilojoules por hora. Eso es lo que tiene que haber. Quizá el profesor Díaz interpreta de otra manera, pero yo lo interpreto de esa manera. Dice, en una cámara frigorífica de cítricos se necesita mantener una temperatura muy baja. El balance térmico indica que para ello se debe extraer de la misma, o sea, lo que debe haber es 300.000 en la cámara frigorífica. Y en la cámara frigorífica tiene que haber eso. Y más allá, afuera, donde nace eso, donde comienza eso, tiene que haber 315, porque por el camino se pierden 15. Así lo interpreto yo. Sí, me parece más lógico también. ¿Cómo hizo el profesor Díaz? El profesor Díaz calculó el 315 ahí adentro de la cámara frigorífica. Claro, sí, ya para sacar el flujo de salmuera, digamos, ya lo tuvo. Ya calculó. Y allá cuando se fue al evaporador, ahí otra vez le sumó el 5%. No, ahí ya lo dejó. No. Bueno, no, es una cuestión de interpretación. A mí me parece que así, dentro de la cámara hacen falta 300, y allá afuera hace falta 315 porque se pierde el 5%. Habría que bueno, es una cuestión de interpretación. Eso es todo. Bueno, continuamos. Vamos al problema, al 8.4. Bueno, estamos en el problema 8.4 ahora. ¿Estamos? Bueno, ahora ya es un poquito distinto el tema. Ahora el tema ya es
hay dos evaporadores, dos evaporadores. ¿Está? O sea, que tengo que hacer un esquema un poquito diferente. Tengo otra vez dos compresores, pero tengo una cámara de mezcla. Entonces, bueno, tengo que hacer el diagrama TS y tengo que hacer el... Vamos al... Voy a reducir acá. Bueno, vamos al diagrama TS primero. Comprimo en el compresor de baja de 1 a 2, la compresión en el compresor de baja. Salgo de ahí y de ahí me voy a la cámara de mezcla. Salgo de ahí y me voy a la cámara de mezcla, donde enfrío con el fluido que sale del segundo evaporador, del evaporador intermedio. Entonces, enfrío ahí y obtengo el punto 3. Entonces, en la cámara de mezcla tengo dos entradas, la entrada por 2 y la entrada por 4, y ahí obtengo el punto 3. Con el punto 3 entro en el compresor de alta, y me voy hasta el punto 5. En el punto 5 entro en el condensador y salgo como líquido en el punto 7. En el punto 7 entro en la BR1, a la válvula reguladora 1, y a la salida entro al evaporador 1, y a la salida del evaporador 1 estoy en el punto 4, pero antes de entrar al punto 4 paso por el separador de líquido 1. El separador de líquido me separa, lo que es gas se va para arriba y eso le llamo G1, la masa 1, y el resto vuelve al evaporador 2. Vuelve de vuelta a entrar en el evaporador, vuelve al circuito. Y todo lo que sale de ahí me va a la válvula reguladora 2, BR2, y ahí entro al evaporador 2 y hago otra vez el mismo circuito. A la salida del evaporador me voy al separador de líquido, y de la salida del separador de líquido me voy al compresor de baja, y la otra salida, la salida de líquido, entra de vuelta al evaporador 2. Eso en el esquema circuital, y en el diagrama TS lo tengo que hacer de esa manera. Tiene que coincidir y tiene que ser claro y coincidir todos los puntos. Si no me coincide, se va a confundir el alumno y se va a confundir el profesor. Bueno, entonces este es un sistema con dos evaporadores, doble evaporador, que quizá podría ser, por ejemplo, una heladera. Una heladera tiene dos evaporadores, tiene una cámara de mezcla, tiene dos compresores, el de baja y el de alta, y tiene dos separadores de líquido y un solo condensador. Bueno, empecemos con los cálculos. Una vez que tengo el diagrama TS bien hecho, calculo o saco del diagrama todos los valores sobre todo entalpía, H7, H8, H9, H1, H4, obtengo todos los valores. El que suele ser difícil de calcular, pero no es tan grave tampoco, es el punto 2. El punto 2 lo puedo determinar gráficamente o analíticamente. Analíticamente, ¿cómo hago analíticamente? ¿Qué datos tengo para hacerlo analíticamente? Tengo la presión del punto 2, y tengo la entropía del punto 2. Fíjense que la entropía del punto 2 es la misma entropía que el punto 1, y con esos datos lo calculo. Lo calculo, o más fácil, acá se le puede pedir normalmente, se le pide que saquen del diagrama ese punto. Bueno, vamos a los cálculos. Vamos a los cálculos. Empecemos con el punto A. Cálculo cantidad de fluido refrigerante para el evaporador 1. El 1 es el del medio. El del medio, digo que G1 es igual a Q1 sobre delta H. Q1 es dato, y delta H es H4 menos... A ver, acá no.
H4 menos H8. Tengo los dos datos y calculo G1. Para el evaporador 2, para el evaporador lo mismo, pero ahora es H1 menos H9. Tengo, los datos son Q1 y Q2, o sea que no tengo ningún problema. Bueno, y ahora me pide la potencia. Potencia para el compresor de baja, por el compresor de baja circula G2. Cuando hagan en el parcial, este diagrama y el otro y el TS, háganlo prolijo, háganlo con dos colores, marquen bien el G1, marquen bien el G2, porque si no es difícil de calcular y ustedes mismos se pueden confundir. Bueno, entonces el de baja está trabajando G2. Y el compresor de alta presión, para el de alta presión necesito tener H3. Necesito tener H3, entonces lo calculo al H3. Calculo haciendo un balance de energía en la cámara de mezcla. ¿Cómo hago el balance? Bueno, como siempre, digo lo que entra, la energía que entra igual a la energía que sale. Lo que entra es G2 por H2 más G1 por H4 igual a la suma por H3. De ahí despejo H3, que es mi incógnita. Bueno, y... acá ya está. Bueno, sigo, pero ahí ya sé lo que... Bueno, sigo con el problema ese, sigo con el problema que es este, que está mal indicado. Bueno, sigo una vez que tengo el valor de H3, calculo acá la potencia del compresor de alta. La potencia del compresor de alta, que está acá. Y una vez que tengo eso, calculo el coeficiente de efecto frigorífico. Arriba la suma de las dos potencias y abajo la suma de las dos potencias de los compresores. Guarda que el de alta es G1 más G2 y el de baja es G2. No tengo el valor ahí. Bueno, ¿se entendió este problema? Profe, una duda. Sí. Para el punto 3 del diagrama. Sí, el punto 3 del diagrama, sí. Usted tiene que hallar la presión intermedia y ahí tiene que ir a la tabla C14 para saber a qué temperatura entra al compresor de alta. A ver, esto es dato, creo. A ver, para el problema 8.4, vamos a ver qué dice. La temperatura de trabajo del condensador está en la máquina frigorífica de compresión. Entonces, primero por una potencia. Temperatura de trabajo. La temperatura de trabajo del condensador es 30. No, ahí, sí, ahí el dato es, del diagrama se tiene... Sí, del evaporador, a ver, este dato lo... No, fíjate vos que vos al tener, el dato es la temperatura del evaporador 1, el dato es la temperatura del evaporador 1. Con ese dato, con esa temperatura, vos tenés la presión, que es la presión intermedia. Entonces vos no calculás la presión intermedia. Acá la presión intermedia es dato, que es la presión del evaporador 1. Entonces, con ese dato, vos ya tenés la presión del punto 4, la misma presión de 3 y la presión de 2. Presión 4 igual a presión 3 igual a presión 2. Y lo que vos calculás es la entalpía del punto 3. Una vez que vos tenés la entalpía del punto 3, tenés la temperatura del punto 3. De todas maneras, la temperatura del punto 3 no te pide, no necesitas. ¿Está tu duda? Pero, o sea, no sé cómo lo construiría para sacar el punto 3. Yo lo hice así, por eso no... Pensé que la intermedia no era esa, por eso. No, es que vos tenés que para hallar el punto 3 tenés que, uno, saber la presión la sabés, ¿no es cierto?
y la otra, conocer la entalpía. Con la entalpía y con la presión, calcular el punto 3. Con esos dos valores de presión y de entalpía, donde se cortan, ahí tenés el punto 3. Claro, sí, sí. ¿Está? Sí, sí. En otros problemas era que te suele dar así la temperatura de entrada y ahí sí podés. En otro problema, sí, exactamente. En otro problema te dice Claro. la temperatura de entrada al compresor de alta es tanto, pero acá no te dice eso. Acá vos tenés que calcular el punto 3 con la presión y con la entalpía. O sea, sí o sí hay que hacer un balance, hallar la entalpía y ahí recién podríamos ir. Exactamente, para hacer bien el dibujito final del diagrama TS, vos necesitas calcular la entalpía del punto 3. Estamos, profe. Bueno, a ver, acá yo me había confundido. Esta es la parte, volviendo al problema de la salmuera, acá terminamos con el problema 8.4. Termino con el problema 8.4. ¿Alguna duda del 8.4? ¿Puedo seguir? Voy a volver al problema 8.3, que yo acá lo tenía cambiado, puse que esta es la continuación del problema 8, al 8.3. Vuelvo al 8.3, al problema de la salmuera. ¿Estamos? ¿Vamos al 8.3, al problema de la salmuera? ¿Estamos? Entonces, fíjense, con el problema de la salmuera me piden en el punto C. La cantidad de agua de refrigeración a utilizar en el condensador. O sea que vamos al dibujito ese, Pero esto es algo ya visto, pero vamos acá. Estoy en el problema 8.3, la parte roja. ¿Ven la parte roja de agua? ¿Ven eso? Sí, profe. Bueno, ahí me está pidiendo eso, me pide el punto C, me pide cantidad de agua, la masa de agua. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, muy fácil, como hicimos todas las otras veces. El calor que entrega el fluido refrigerante es igual al calor que absorbe el agua. Igualo los dos calores porque acá no me habla de que una parte se me va al medio ambiente o que hay un rendimiento de tanto. Entonces, igualo los dos calores. Entonces, vuelvo allá a ese problema que lo tengo acá, la cantidad, ahí está. El calor del amoníaco es igual al calor del agua. El calor del amoníaco es la masa del amoníaco por el delta H. El delta H ahí es el punto 4 y el punto 6. ¿Ven el punto 4 y el punto 6, la entrada y salida. Y el agua, en cuanto al agua, es un líquido, guarda que el agua es un líquido en ese punto, entonces calor específico del agua por masa de agua por delta T del agua. El delta T es dato, entonces ahí despejo mi incógnita. ¿Estamos? Bueno, eso era lo que me faltaba del problema de la salmuera. Esto en el condensador, no es, guarda que no es entre los dos compresores, sino en el condensador. Si fuera entre los dos compresores se hace lo mismo, se hace la misma manera. Bueno, acá, el problema acá dice sigue en 8, acá ya le vamos a cambiar, este es el problema, este es 8.3, bueno, después cámbienle ustedes. Bueno, escuchen, ahora, bueno, terminamos el problema del 8.3 y el 8.4 y quiero ver una cosa de el rendimiento, cuando hay una compresión y cuando se le dice que hay un rendimiento. Muchas veces se le dice que el rendimiento de la compresión es tanto, 0.8, 0.85, 0.9. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el rendimiento se llama rendimiento isoentrópico o rendimiento isoentálpico o rendimiento interno. Esos son los nombres del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es una transformación isoentrópica, sino que hay un aumento de entropía en la compresión. Entonces, en vez de ir del punto 1 al punto... Estamos en este esquemita que tengo acá. ¿Lo ven a este esquemita? ¿Están viendo esto? Sí, se ve. Bueno, entonces en vez de ir del punto 1, desde el punto 1 al punto 2i, al ideal, no, me voy al punto 2, que es el punto 2 real.
porque tengo un aumento de la entropía. Entonces, ¿cómo calculo el punto 2 real? Y lo tengo que calcular en función de de esa presión. Yo tengo la presión del punto 3, la presión del punto 2 ideal y la presión del punto 2 es la misma. Y con la relación con el rendimiento, calculo el punto 2 real. Pero una vez que yo tengo el punto 2 real, el punto que me interesa es el real. Entonces, el trabajo de compresión es el H2 menos el H1. Y el calor entregado en la transformación isobárica es la H2 menos H3. Entonces, el 2 ideal ya no está más, ya no lo uso más ni lo trabajo más. ¿Está? ¿Se entiende ahí lo que está escrito? Entonces, si hay un problema donde hay un compresor o una máquina frigorífica donde habla que el compresor tiene un rendimiento tanto, ustedes dibujen de esta manera, dibujan el punto verdadero bien marcado, y la transformación verdadera es la transformación 1-2, y el punto ideal lo marcan despacito y como punto intermedio, o sea, como punto auxiliar. Bueno, muy bien. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en un problema extra. El último problema de máquina frigorífica. Este problema ya está fuera no es de los que estaban en la guía, es un problema distinto, pero no tiene nada nuevo, no tiene casi nada nuevo, entonces lo vamos a ver rápido. Lo voy a agrandar un poco. Bueno, entonces, una máquina frigorífica con compresión en 2 etapas con enfriamiento intermedio debe extraer de la fuente fría tanto utilizando amoníaco como utilizando amoníaco. Bueno, vamos rápido. Primero hago el diagrama TS. Fíjense el diagrama TS. Y acá está lo que les explicaba recién. Yo, parto del punto 6, arranco el punto 6, paso por la válvula reguladora, entonces una transformación isoentálpica, llego al punto 7, y el punto 7 voy de 7 a 1 en el condensador. Y ahora vienen 2 compresiones. Fíjense que tengo la compresión 1-2 y tengo la compresión 3-4. Vamos a ver cómo dicen el enunciado. El compresor de baja tiene un rendimiento isentrópico igual a 0,8. Compresor de baja, o sea, transformación 1-2, quiere decir que no es isentrópico, no es vertical. Entonces ahí veo el punto 2, que es el real, y el punto alfa, que es el punto ideal, que simplemente está marcado ahí, pero el punto que de verdad el que corresponde es el 2. Eso es la transformación 1-2. Y después dice, en cambio, la compresión de alta se hace en forma ideal. Entonces, la compresión de alta, la 3-4, es una vertical. ¿Se entiende eso? Eso es lo único raro o diferente que tiene este problema. ¿Está? Bueno, entonces, hago mi diagrama TS, con todos los puntos, hago mi diagrama de equipos, acá está en la parte A, con todos el condensador, el evaporador, el separador de líquido, la válvula de expansión. Acá parece que me pide calcular el calor entregado en el enfriador. El enfriador, guarda que se refiere al enfriador entre los 2 compresores. No se vayan a confundir, a veces le pide el calor calculado en el condensador y a veces le pide el calor entregado entre los 2 compresores, o sea, en el enfriador isobárico. Son 2 cosas diferentes. Bueno, vamos a ver qué cosa rara tiene Acá sí se calcula la presión intermedia, da tanto, esta es la presión intermedia, me voy a la tabla y veo que corresponde a 0 grados Celsius. Calculo Q2 con esa formulita y de ahí despejo M punto, que es la incógnita,
M punto. Y vamos al punto D. En el punto D a ver qué me pide. D, calcular el COP. Bueno, el COP, calculo el COP, no hay ningún problema el COP. El H2, les expliqué entonces cómo se calcula el H2, de la misma forma que vimos ahí arriba. La transformación es de 1 a 2. El punto alfa es un punto simplemente intermedio. Siempre cuando van a calcular el rendimiento isoentrópico, o rendimiento isoentálpico, o rendimiento interno de una compresión o de una expansión, porque también esto sirve para las expansiones, ustedes tienen que dividir el tramo más chico dividido el tramo más grande, porque lo tiene que dar menor que 1. Entonces a veces no saben cuál va arriba o cuál va abajo. Entonces, bueno, es muy fácil, divido el más chico dividido el más grande, para que me dé menor que 1. De esa manera no se van a equivocar nunca. Bueno, voy al punto E. El punto E me pide, si el enfriamiento intermedio se realiza mediante circulación de agua con un intercambiador de calor, calcular el Q. Si ahí tiene un rendimiento. Entonces acá guarda que entre los dos compresores hay un rendimiento. Entonces, bueno, hago de esta manera. El Q del amoníaco, ¿cuánto es el rendimiento? Tiene un rendimiento de 77. Bueno, guarda acá hay una confusión. Acá dice 77 y yo puse acá, por error le puse 0,8. Este 0,8 es 77%, o sea, 0,77. Entonces, Q del amoníaco por 0,77, el Q del agua. Lógicamente el agua no recibe todo el calor, recibe menos, recibe un porcentaje menor. Y el resto es el agua. Eso es el agua. Y el resto se me va al medio ambiente. Entonces acá a la derecha lo tengo otra vez. Del Q del amoníaco, del total de amoníaco, se me va el 77% al agua y el 23% al ambiente. Este 80% es un error. ¿Se entiende ahí el punto E? ¿Se entendió el punto E? ¿Alguno del punto E? Bueno, muy bien, sigo al punto F. Sigo al punto F. A ver qué pregunta en el punto F. Si la válvula de expansión está térmicamente aislada, esta valvulita en los aire acondicionados es una cosa muy chiquita, es un capilar. Y vamos a suponer que está térmicamente aislada. Evaluar cada uno de los 3 términos de la ecuación del primer principio de la termodinámica. Entonces, la ecuación del primer principio de la termodinámica para sistema circulante, no lo dice en el enunciado, pero ya se sabe que un sistema circulante no es un sistema cerrado. Entonces, esta es la ecuación que hay que analizar. Q igual delta H más trabajo de circulación. Bueno, primero dice está térmicamente aislado, o sea, Q igual a 0. Y después en esa válvula reguladora no hay ningún trabajo de circulación, ni que entra ni que sale, ni hay eje, ni hay nada. Entonces el trabajo de circulación vale 0. Quiere decir que delta H igual a 0, por lo tanto, HC igual a 7. Quiere decir que la transformación es isoentálpica. ¿Está? Bueno, y finalmente, a veces en algún problema por ahí ha entrado de que le piden la variación de exergía de la válvula. Se aplica la fórmula, la segunda fórmula de Guy, que es esta, y H7 igual a H6, entonces queda eso lo que está ahí. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? Bueno, esto lo de guarda que en el problema muchas veces se suelen confundir, se le pide el calor que se entrega en el condensador y calculan acá, o se le pide acá y calculan acá. Son 2 lugares donde se entrega calor, pero este es el condensador y este es el enfriador que hay entre los 2 compresores. Es el mismo procedimiento, pero son las entalpías distintas. Y fíjense bien que cuando hay un rendimiento, no todo el calor pasa al agua, sino que de todo el calor, del 100%,
el 80 o el 85% o el 77% se lo lleva el agua y el resto se pierde y se va al medio ambiente. Bueno, acá terminamos con máquina frigorífica. ¿Alguna duda de máquinas frigoríficas? Si no, ya terminamos esto y nos vamos a aire húmedo. ¿Sí? Se puede hacer tanto con el diagrama como con las tablas de Sí. amoníaco, ¿verdad? Sí, sí, Porque por supuesto. el otro día intenté hacer un ejercicio, pero al buscar los valores tipo daba muy diferente, haciendo con uno o con otro. Puede ser que haya una pequeña diferencia porque no tengan el valor de cero, Es que- el mismo valor de cero, pero en general es- está más o menos igual. De todas maneras, si Es que había una diferencia bastante grande, como de 100 kilojoules sobre kilogramo en las entalpías. bueno, en general hay que tratar de sacar siempre o todo de tabla o todo de diagrama para que no haya error. Pero si por ahí hay que sacar valores de los dos lados, y bueno, hay que hacerlo así. Acá no estamos entrando tanto en la precisión en los valores, sino que acá estamos buscando la teoría, que se entienda qué se está haciendo. Después, cuando el día que tenga que calcular una máquina verdadera y que tenga que saber los valores verdaderos, ahí entraremos en el tema precisión y seguridad en los números. Ahora estamos orientados más bien a que se entienda el procedimiento teórico. ¿Está? Bueno, escuchen, pasamos a máquina frigorífica, pasamos a aire húmedo, pero hacemos un mini descanso, pasamos a esto, pero hacemos un mini descanso, seguimos a las 5:15, ¿está? Son las 5:05, seguimos a las 5:15, ¿ok? Bueno, profe. Muy bien. Estamos, Estamos acá. Seguimos 17:15 horas. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con los ejercicios de aire húmedo. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahí? ¿El ejercicio de aire húmedo? Sí, seguro. Bueno, muy bien. Bueno, escuchen, entonces, bueno, vamos a lo que sea aire húmedo. En los ejercicios de aire húmedo hay que saber usar el diagrama psicrométrico y el diagrama de Molière. Los dos hay que saber usar. Los dos diagramas en esencia son exactamente iguales, solamente que uno está distribuido de una manera y el otro de la otra, pero el mismo punto significa lo mismo en un diagrama o en otro, entonces uno sabiendo usar uno prácticamente sabe usar el otro.
Lo único raro o distinto o diferente que tiene el diagrama de Mollier es que tiene bien alrededor afuera esa escala diferente de delta H sobre delta X. Esa es una escala que no tiene el diagrama psicrométrico, pero en todo lo demás es exactamente igual. El psicrométrico y el de Mollier entonces tienen que saber usar, tienen que saber determinar un punto gráficamente y también analíticamente. O sea, si está el punto A, por ejemplo, que tiene, no sé, 15 grados Celsius de bulbo seco y 10 de bulbo húmedo, ustedes tienen que saber ubicarlo al punto y aparte determinar todos los otros valores, tanto gráficamente como analíticamente. Entonces eso lo tienen que saber. Eso no lo vamos a dar ahora, pero tienen que saberlo. Bueno, en el aire húmedo sobre todo hay dos cosas que se usan, dos tipos de problemas. Hay muchos, pero hay dos cosas que se usan que son el secado de materiales, madera, grano, fruta, verdura, etcétera, etcétera. Cualquier material que tenga mucha agua se puede secar, y el acondicionamiento de aire. Vamos a hacer primero este diagrama de un secado de madera. Bueno, entonces un secadero de madera de tantos kilos de capacidad, trabaja en condiciones adiabáticas, o sea, está aislado, debe reducir la humedad de tabla de pino del 30 al 13%. El secado se efectúa con una corriente aire atmosférico precalentado en un precalentador, bla, 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 bla. Bueno, lo primero que hay que hacer es, hay que hacer un esquemita muy sencillo, como se ve acá en el punto B. Tengo el precalentador, donde ingresa el Q este rojo, ingresa el Q, paso del punto 1 al punto 2, eso el precalentador, y después del 2 ya paso al secadero propiamente dicho, donde está lo que yo quiero secar, en este caso la madera, eso, lo que está ahí, y a la madera le saco una cantidad de agua, que le voy a poner M de agua, le saco esa cantidad, y ese es el secadero. Y después salgo, entro con el aire en el punto 2 y salgo en el punto 3. Eso que es muy sencillo, hay que hacerlo porque eso orienta en lo que estoy por hacer. Y de ahí paso al diagrama psicrométrico y al de Mollier. En este caso están los dos, pero se le puede pedir uno solo. Entonces, fíjense, en el punto, del punto 1 al 2, la transformación es a humedad absoluta constante. No agrego ni quito agua. O sea, la transformación 1-2 es en el psicrométrico una horizontal y en el de Mollier una vertical. Voy hasta el punto 2. Y del punto 2 al punto 3, la transformación al secadero es una transformación a entalpía constante. Se saca el agua, se extrae el agua, se seca de la madera, del barro, de los ladrillos, del grano, de la fruta, a entalpía constante. Entonces ahí tengo las dos transformaciones, 1-2 a X constante y 2-3 a H constante. Y por supuesto tengo que poner los valores que tengo de cada uno de los puntos, el punto 1, 2 y 3. Una vez que tengo eso, ahí arranco con los cálculos. Eso tiene que estar hecho bien, coincidir el psicrométrico con el diagrama de Mollier y por supuesto coincidir con este en el punto B. Bueno. Lo primero que me pide el punto C, calcular analíticamente la humedad absoluta del aire antes de la entrada del secadero, o sea, X2. Me pide X2. Bueno, acá está cómo se calcula. Yo tengo para el punto 1, tengo 18 y 14. Entonces, fíjense que acá con 18 y 14 determino el punto 1. 18 bulbo seco y 14 bulbo húmedo. El 14 subo hasta el punto S, donde corto el punto S, bajo hasta cortar los 18 y ahí obtengo el punto 1. Bueno,
Bueno, acá calculo tanto el punto C y el punto D es de la misma manera. Calcular analíticamente la H, la X3 y la X2. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se calcula analíticamente la forma vista en el ejercicio 9.1. Bueno, escuchen, este punto ya está hecho en el punto 9.1. El problema, el que vieron ya en 9.1, el de aire húmedo, está exactamente hecho así. Entonces, mírenlo ahí. Se calcula primero la entalpía de saturación con la temperatura de bulbo húmedo. Luego yo sé que la entalpía de saturación es la entalpía 1. Estoy leyendo lo que está acá, en el punto C. La entalpía de saturación es la entalpía del punto 1. Bueno, ahí está explicado. Fíjense, está en el punto 1, en el punto 9.1. Ya está hecho, no lo vamos a ver ahora. El punto C y el punto D son iguales, vamos al punto E. Vamos al punto E. Ahí pide la masa de agua. Siempre en todos estos problemas de secado, una de las cosas que se pide siempre es la cantidad de agua que se extrae de la madera, o del ladrillo, o de la fruta, o de lo que sea que haya dentro del secadero. Entonces, siempre es un valor a calcular, porque ese agua es un valor importante, porque ese agua pasa al aire. Entonces, eso hay que calcularlo. Entonces, ¿cómo se calcula? Y se calcula de esa manera. La masa de agua es el peso de la madera por el porcentaje inicial menos el porcentaje final. 2.600 kilos que hay de madera por la humedad final menos la humedad inicial. Me da 442 kilos de agua que tengo que extraerle a la madera. Esa es un agua que estaba dentro de la madera y que yo la voy a sacar y que va a pasar al aire. Bueno, después viene el punto F, cálculo del aire seco. Cálculo del aire seco es esta fórmula que se usa siempre, que la masa de agua extraída dividido la diferencia de humedad absoluta, X3 menos X2. El aire en el secadero entra con X2, sale con X3, entonces la diferencia es el agua que yo le puse con M de agua. Entonces, haciendo un balance de masa en el secadero, obtengo esta fórmula. Ya tengo X3, tengo X2, tengo la masa de agua y calculo la masa de aire seco. Acá, ¿cómo hago el balance? Digo que lo que entra, ¿qué entra? Entra masa de aire seco por X2 más masa de agua. ¿Y qué sale? Sale masa de aire seco por X3. Y de ahí calculo masa de agua. Eso está en el García, pero eso es algo que vieron ya en la teoría. Bueno, calculé el punto F. De ahí me voy al punto G. Punto G me pide calcular la masa horaria de aire a bombear si se quiere secar en 5 días. Entonces, bueno, esa masa de aire seco, si yo la divido por el tiempo total, tengo la cantidad de kilo de aire por hora. La cantidad de kilo de aire por hora que necesito bombear. Ese valor es muy importante para poner el ventilador que yo quiero hacer, poner en ese secadero para bombear todo el aire. Entonces yo, si quiero trabajar en 5 días, necesito un ventilador, pero si quiero trabajar en 2 días, necesito un ventilador mucho más grande. O si quiero bombear en 10 días, bueno, necesito un ventilador más chico. Todo para la misma masa de aire seco. La misma masa de aire seco que es constante, 75.945 es constante, pero la bombeo en 5 días, 2 días o 10 días. En este caso me pide 5 días. Bueno, densidad. La densidad del aire es
la masa de aire sobre el volumen del aire. De ahí despejo el volumen y calculo con los valores que tengo. La densidad del aire es un valor que sale de tabla. Este valor también sirve para dimensionar el ventilador. Tanto el valor del G como el valor de H sirven para dimensionar el ventilador. Cualquiera de los dos, porque una bomba o un ventilador puede traer su característica en kilo por hora, kilo de aire por hora o metro cúbico por hora. Generalmente traen más en metro cúbico por hora. Bueno, de ahí me voy al punto I. El punto I me pide calcular la cantidad de calor a aportar en el precalentador. Este Q en rojo me está pidiendo. Me está pidiendo ese Q en rojo. Y el Q en rojo es, hago otra vez, hago un balance de energía, y me va a salir que el Q, fíjense que acá en el secadero lo único que entra es masa de agua, pero en el precalentador, lo único que entra es Q. Entonces hago otra vez mi balance de energía y llego a esta fórmula. Q del precalentador es la masa aire seco por la diferencia de entalpía, H2 menos H1. Bueno, previamente tengo que calcular H1 y H2, tengo todos los valores y calculo H1 y H2. Bueno, ahí acá abajo está cómo se calcula el punto C, cómo se calcula X1 y X2 partiendo de bulbo seco y bulbo húmedo. Eso, fíjense, porque muchas veces no solamente hay que sacar gráficamente los valores, sino que hay que sacar analíticamente. Hay que sacar analíticamente y acá está el cálculo cómo se hace el valor de X1 y de X2. Bueno, una cosa que me olvidé decirle del diagrama psicrométrico y el de Molière. Esos dos diagramas que tenemos sirven para 760 milímetros de mercurio. Sí, o sea, presión atmosférica normal. Si hubiera una presión distinta, normalmente siempre suele haber menor presión, ya no puedo usar más el diagrama. O sea, que tengo que calcular analíticamente todos los valores. Pero si es 760 atmosférica, sí. Bueno, Profe, pero las tablas sí se puede usar. Las tablas, guarda que de la tabla vos podés usar solamente las tres primeras columnas, la columna de temperatura y de la tabla de temperatura y presión. Lo otro ya no puedes usar. ¿Está? Porque son todos para valores de 760 milímetros. Usted tiene a mano ahí la tabla. ¿Tienen ahí la mano la tabla de aire húmedo? Si la tienen, fíjense una cosa. Fíjense que en la tabla de aire húmedo, en la página C15, que dice valores característicos de aire húmedo, las únicas que pueden usar siempre son las tres primeras, temperatura, presión y presiones. Son la 2 y la 3 son la presión en bar y presión en milímetro de columna de mercurio. Esas siempre pueden usar, pero de aquel lado, o sea, sobre la derecha, a la derecha de esa línea roja, una línea que está bien fuerte, ya son valores para 760 milímetros de mercurio. Si fuera otra presión, no la pueden usar. Fíjense que eso está bien indicado ahí en la tabla C15. Las que pueden usar seguro son las primeras tres. Las otras está hecho el cálculo para P igual 760 milímetros de mercurio. Prueben, por ejemplo, prueben en la columnita 4 que hizo humedad absoluta máxima, prueben que se hace con el valor de 760 milímetros. Si tienen a mano por ahí la tabla C15, ¿alguno tiene la tabla C15 por ahí? Fíjense que los valores, por ejemplo, yo les voy a leer a ver si tienen a mano, para
para 10 grados Celsius, dice que hay una humedad absoluta de 7,62. Pero eso es para 760, porque ese valor ¿de dónde sale? Sale de la fórmula 0,622 por presión sobre presión total, o sea, 760 menos 55,32. ¿Está eso entonces? Vamos a ver, eso lo voy a escribir acá para que lo vean. Prueben esto lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, en la página C15, para 10 Celsius. Para 10 Celsius corresponde una... A ver, no para 40. Vamos para 40. Que tengo el valor. Para 40 Celsius le corresponde 55,32. 55,32 milímetros de mercurio. Esa es 40 Celsius, la primera columna, y 55,32 es la tercera columna. Eso sí pueden usar, porque eso está bien. Pero fíjense, en la cuarta columna le dice la X de saturación. La X de saturación, acuérdense que era igual a 0,622 por 0,622 por presión de vapor dividido presión atmosférica menos presión de vapor. Si ustedes hacen eso para 760 milímetros de mercurio y con esta presión de vapor acá 55,32, o sea, vamos a hacerla acá. 0. 0,622 por la presión de vapor es 55,32 dividido 760 menos 55,32. Eso les da lo que está en la tabla. Eso es lo que da que está en la tabla. Si alguno tiene a mano la tabla ahí, va a ver que le da 48,80. 48,80 milímetros de mercurio. Eso les da, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la tabla le da valores para 760. Pero si ustedes tienen una presión diferente, ya no pueden usar los valores que le da la tabla. ¿Se entendió eso? Check. La batería se está agotando. Le voy a enchufar la batería. Esperen que enchufo la batería. Bueno, entonces, resumiendo, de la tabla esta, de la tabla C15, siempre pueden usar todos los valores si es para 760 milímetros de mercurio, porque esa
todos los valores de esta tabla están hechas para 760 milímetros de mercurio, pero si tienen otra presión, los únicos valores que pueden usar son los valores de temperatura y de presión. Temperatura y presión, que son las primeras 3 columnas. ¿Está eso? ¿Se entendió? Prueben después. Profe, ¿no sería gramos de agua sobre kilogramos de aire seco? Sí, gramos de agua sobre kilogramos. Sí, perdón, ese 44, ese me equivoqué. Sí. Gramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien, ahí está, sí, efectivamente. Prueben ahora después, prueben ese dato, Entonces, es la columna que corresponde a 40 grados Celsius, 40 grados Celsius, lo van a ver acá, pruébenlo y se van a dar cuenta cómo funciona esa tabla. Bueno, muy bien, podemos seguir. Bueno, vamos a otro problema, todos los problemas de secado son iguales que el que vimos, no tienen prácticamente ninguna variación, no hay nada nuevo ni raro, son todos lo mismo. Ahora, bueno, ahí tengo al final un problema de secado, otro problema, entonces vamos a hacerlo, ya que estamos en el tema, lo hacemos rápido y después pasamos al problema del salón de fiesta. Otro problema de secado, está en la ladrillería, Entonces vamos al problema de la ladrillería. Bueno, para una ladrillería se necesitan tantos ladrillos, Bueno, otra vez hago mi esquema, Tengo mi precalentador, acá el esquemita arriba, tengo mi precalentador, punto 1, punto 2 y punto 3. Entre el punto 1 y el punto 2, la transformación es a X constante, es a humedad absoluta constante, o sea, ahí no meto ni saco agua, ahí solamente entra calor. En cambio, entre el punto 2 y el punto 3, la transformación es a H constante, ahí sí entra y sale agua. Fíjense que ahí el ladrillo ese que estaba, entrega una cantidad M de agua. Entonces, hago este esquemita acá con mi precalentador y con mi cámara de secado y pongo los valores que tengo, punto 1, punto 2 y punto 3. Y ahora hago mi transformación en el diagrama ciclométrico y en el diagrama de Molière, que son los dos que tengo acá. Esto, por supuesto, que tiene que estar igual, coincide el 1, el 2 y el 3 en los diagramas y en el esquema. Bueno, y ahora vamos al cálculo, que el cálculo es, acá no tiene nada nuevo ni diferente, vamos a ver qué hay acá. Bueno, masa de agua a sacar de los ladrillos. Fíjese que la masa de agua acá está más clara cómo se calcula. Masa de agua es 14.000 la cantidad de ladrillos, 14.000 ladrillos por peso de ladrillo húmedo menos peso de un ladrillo seco, la diferencia me da tantos kilos de agua. Ahí está fácil eso. Esa es la masa de agua que sale de los ladrillos, la masa de agua que sale en el secadero, que es una transformación isoentálpica. Bueno, después me pide el punto B, que me pide la masa de aire seco que tiene que circular. Hago un balance de energía en la cámara de secado y llego a la misma formulita. Masa aire seco es la masa agua por la diferencia de las X. Las X la puedo calcular o las saco del diagrama. Después me pide caudal de aire. Caudal de aire me dio, en este caso 72 horas, divido masa aire seco por el tiempo. Finalmente me pide el calor aportado en el precalentador. Esto es lo mismo que vimos hoy,
calor del precalentador es, el Q está en rojo, es más aire seco por delta H, H2 menos H1. Muy bien. Bueno, escuchen, acá a continuación de esto está cómo es el cálculo analítico. ¿Cómo es el cálculo analítico? Analítico quiere decir por fórmula, de los puntos 1, 2 y 3. De cada punto yo tengo datos. Por ejemplo, el punto 1, del punto 1 tengo H y tengo bulbo seco. Y del punto 2 tengo X y tengo T. Cada uno tiene los datos y voy calculando. Esto, fíjense, esto es la parte analítica teórica, cómo se calculan cómo se calcula analíticamente cada uno de los puntos. Esto se los dejo para que lo miren, y ahora ya vamos a pasar. Fíjense que los dos problemas estos de secado son muy parecidos, acá no hay prácticamente ninguna diferencia. Y ahora vamos a pasar al problema de acondicionamiento de un salón de actos, salón de fiesta. Bueno, ¿quedó alguna duda sobre la parte de secado? Secado de ladrillería, secado de fruta, secado de verdura, de lo que sea. ¿Quedó alguna duda? Bueno, vamos al otro problema que hay mucho, que se usa mucho en la parte de aire húmedo, por supuesto, que es el acondicionamiento de los edificios de un salón. Acá en este caso, bueno, este es exactamente el mismo problema, con muy poca diferencia, del que se dio en la práctica. En la práctica se mezclaba el 50%, pero acá no, acá se mezcla 70-30, pero después todo exactamente igual. Entonces lo vamos a ver como un repaso. Entonces, bueno, en definitiva, yo tengo un salón de fiesta SF. Dentro del SF yo quiero tener unas condiciones determinadas, una condición determinada que le voy a llamar S, las condiciones S que yo tengo dentro del S. En el aire exterior yo tengo un valor de E, el punto E, dibujo en el diagrama de Molière. O sea, tengo de datos hasta ahora el punto S y el punto E. Entonces, dentro del salón de fiesta, cuando cada tanto yo renuevo, yo saco el 100%, saco hacia afuera, hago la renovación, esta parte que está acá arriba, la saco afuera, el 30% tiro, me voy afuera porque tengo en ese valor, quiero renovar porque tengo humedad, tengo gases, tengo olores, tengo etcétera, etcétera, y entonces tiro. Y el 30% sí sigue, renuevo, voy por acá arriba, pero todo ese aire está con un estado S, y lo mezclo en la cámara de mezcla, lo mezclo acá en la M, que es la cámara de mezcla, lo mezclo 70% del aire S con 30% del aire E, y eso me da un nuevo estado que es el punto M que significa mezcla. Acá en el diagrama ciclométrico está el punto M. Entonces, una vez que yo tengo el punto M, ya tengo el estado en el punto M. De ahí paso a la cámara de acondicionamiento. En la cámara de acondicionamiento lo enfrío al aire. A esa masa de aire G de aire, que la tengo desde el punto M, la enfrío al punto U, que es el punto U, que es lo que yo necesito que esté para entrar al salón de fiesta. Entonces, me entra en el punto U, pero eso es el estado donde entra al salón de fiesta, pero el estado normal del salón de fiesta es el punto S. El punto S. Y en la cámara de acondicionamiento, ahí enfrío y tengo agua condensada. Pierdo agua que se me va condensando, que es lo que ustedes vieron en los aire acondicionados,
va cayendo una gran cantidad de agua, que es el agua que se condensa al pasar por el evaporador, por el serpentín. Pasa ese agua caliente, pasa ese aire caliente, como el serpentín está frío, llega al punto de rocío y condensa el agua condensada. Bueno, eso que dije, que expliqué, lo tengo que hacer en el diagrama de Molière. En este caso, el diagrama de Molière. Entonces, eso es lo que hablé, lo que mostré y lo que dije, el salón de fiesta, cámara de acondicionamiento, mezcla, etcétera, etcétera, lo dibujo en el diagrama de Molière. ¿Cómo sería? Bueno, primero dibujo el punto S. El punto S es lo que yo quiero tener en el salón de fiesta, es dato. Eso es dato. Yo dentro del salón de fiesta quiero tener 21 grados y 50% humedad. Entonces, marco el punto S y marco el punto E también. Marco el punto E porque es dato el punto E. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es, el punto S es lo que yo tengo dentro del salón de fiesta, pero no es el punto que está justo el aire a la salida del evaporador. A la salida del evaporador el aire está bien frío, con toda la potencia, para absorber el calor de las personas y el aire, el agua que tiran las personas al evaporarse. Entonces, lo primero que me pide es ¿qué caso es? ¿Qué caso este que tengo dentro del salón de fiesta? Tengo un caso de humidificación e intercambio de calor simultáneo. Hay humidificación porque las personas respiran agua y la echan al medio ambiente, y intercambian calor, el cuerpo entrega calor al aire del salón de fiesta. Entonces, ese es un caso teórico que tiene una formulita que es la que viene acá. Entonces, el punto D me dice ahora calcular, de acuerdo a ese caso teórico, cómo serían las condiciones del punto U. Y las condiciones del punto U son las condiciones del aire a la salida del evaporador, a la salida del aire acondicionado. Entonces, bueno, para ese caso teórico planteado, yo planteo esta fórmula, hago un planteo y me sale que finalmente HU menos HS igual a XU menos XS, reemplazo los valores y me sale eso, que el H del vapor más Q sobre el G del vapor me da ese valor, 34,69 kilocalorías sobre kilogramo de vapor. Eso es una pendiente, es una pendiente que tengo que tener para absorber el Q y el vapor. Entonces, con ese valor de pendiente, ¿qué hago con ese 34,69? Marco en mi diagrama psicométrico, marco en el diagrama de Molière, arriba, bien arriba, donde tengo ese valor de delta H, de delta H sobre delta X, marco el valor 34,69, que es 34,69 que se ve acá. ¿Lo ven? Y marco ese punto y uno con el 0 del diagrama de Molière. El 0 está bien abajo a la izquierda. Y trazo la recta. Se ve la recta ahí, que es la recta que está al lado del B, esa recta inclinada, ¿la ven? Bueno, esa recta inclinada que está ahí, que me une el 0 y me une el 34,69 que me salió de la fórmula, la llevo paralela hacia la derecha hasta que me toque al punto S. Me toque al punto S y ahí bajo hasta cortarme la curva de saturación de 100% y ahí obtengo el punto U. Ahí obtengo el punto U, que es el estado que tiene que estar el aire a la salida del evaporador para absorberme ese Q y ese agua que entran en el salón de fiesta. Bueno, esa es la forma que se determina el punto U.
trazando una paralela entre las dos rectas. Primero trazo la paralela entre la recta, entre el punto 0 y el punto 3469. Esto hay que hacerlo, hay que tener el diagrama de Molière ahí al lado, hay que tener el diagrama de Molière y hay que dibujarlo, si no en el aire no se entiende. Trazo la recta, de ahí la llevo paralela y de ahí obtengo el punto U. Una vez que tengo el punto U, leo del diagrama todos los valores del punto U. La humedad absoluta, la humedad relativa, el X, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los valores del punto U. Lo mismo que antes ya había leído todos los valores del punto S, y también todos los valores del punto E. Bueno, entonces, el punto D me pide que determine el punto U y ahí determino el punto U. El punto U es el punto que me permite tener en el salón de fiesta las condiciones prefijadas. Muy bien. Vamos al punto E. El punto G me pide el G del aire. El G del aire, el G del aire es, como vimos en los otros casos anteriores, es el agua dividido el delta X. En este caso el agua es el agua que tira la gente en el salón de fiesta. Ese 14 kilos de vapor por hora, ese es el agua. G de vapor sobre delta X me da el G del aire seco. Ese es el punto E. Bueno, el punto E que me pedía, a ver qué me pedía el punto E. Bueno, me pedía el G, eso, exactamente. Bueno, ahora me pide, vamos al punto F. La característica del punto M. Entonces, el punto M, yo, una vez que ya tengo el punto S y tengo el punto E, en algún momento tiro, saco hacia afuera, renuevo el aire, y de ese 100% que saco, tiro el 30% y conservo el 70%. Y me voy acá a la cámara de mezcla, a la M que está a la izquierda, y ahí mezclo con 30% de aire exterior. Entonces, el punto M está en la recta que une el punto S con el punto E. Entonces, como está 70-30, el punto va a estar, de todo el total, va a estar a 3 décimos de S y a 7 décimos de E. Lógicamente, el punto M va a estar más cerca del que más proporción de masa tiene, que el punto S. Fíjense que el punto S se conserva el 70%. En cambio del punto E, yo solo tomo el 30%, o sea, va a estar alejado del punto E. En definitiva, el punto M va a estar en la proporción esa, 3 décimos. Si fuera que mezclo mitad y mitad, el punto M va a estar en el medio de la recta. Bueno, determiné el punto M, y ahora me voy al punto Q. Punto F, me voy al punto G. El punto G me pide el calor a entregar, el calor a extraer, en la cámara de acondicionamiento. El calor a extraer en la cámara de acondicionamiento. Fíjense que el aire, la masa de aire, G de aire, esa es constante, llega al punto M y sale con U. Entonces, el Q extraído va a ser G de aire por delta H. G de aire por delta H, como hicimos todas las otras veces para calcular el Q. G de aire por delta H. Entonces, este es el calor extraído en
en el salón de acondicionamiento. Ahí en el salón en la cámara de acondicionamiento yo tengo que sacarle ese calor, ese aire está caliente, ese aire está con la condición M y yo tengo que terminar en la condición U. Bueno, sí, después en el punto I me pide el punto de rocío de S. El punto de rocío de S, acuérdense que para el punto de rocío bajo una vertical por el punto S, donde me corta la curva de saturación, obtengo el punto o temperatura de rocío. Esto, bueno, lo hacen en su diagrama y le va a salir que el punto de rocío me da, bueno, no tengo el valor, pero de ahí obtengo la temperatura de rocío. Y el punto J, el punto J me pide hacer un balance de masa de aire seco, entre el aire seco y el aire seco que entra y que sale, por ejemplo, en la cámara de acondicionamiento. Este es un punto conceptual, porque el balance de masa dice que la masa de aire seco en la entrada es la misma masa de aire seco en la salida. El aire seco que entra es igual al aire seco que sale. Entonces, eso es lo que se supone en los circuitos de aire acondicionado. La masa de aire seco es siempre la misma. Lo que va variando es el contenido de humedad. Entonces, todo el G de aire seco que circula por toda la instalación es el mismo siempre. Lo único que varía es el contenido de humedad. Bueno, acá terminamos con este problema que es exactamente igual al que se dio en clase, solamente que en clase creo que se mezclaba al 50%, acá se mezcla al 70-30, pero es lo mismo. Fíjense cuando hagan que por ahí algunos tienen la tentación de poner el punto M más cerca de el punto E, pero el punto M está más cerca del que tiene más masa, o sea, el punto S. Bueno, acá terminamos. Hasta acá hacemos. ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren mirar alguna vez algún punto, algún problema? Profe, Sí. yo le quiero hacer una consulta sobre el diagrama de amoníaco, el D5. Sí. ¿Me puede explicar si ese diagrama está cortado? Sí, ese diagrama está cortado porque viene así, porque la parte del medio no se usa, pero perfectamente, exactamente igual anda ese diagrama. Por eso hace 1 o 2 años, para no tener 2 diagramas amoníacos, se eligió uno solo, se eligió solamente el D5, y el D15 no se puso, pero ese diagrama anda perfecto, funciona bien, y va. ¿Pero por qué? ¿Cómo? O sea, hay una línea en el medio que entrecorta, o sea, es difícil hallar los valores, a eso es lo que voy. No es difícil, si eso, generalmente los valores eso del medio nunca necesitas. Si no te gusta el D5 no hay problema, usa el D15, pero el D5 anda bien. Está, profe, gracias. De nada. Por eso yo no estaba por poner el D15, pero me lo pidieron y bueno, fíjense que todos los esquemas en el D5 entran bien, todos los valores que necesitan lo tienen en el D5, pero si quieren hacer el D15 es lo mismo. Bueno, escuchen, hasta acá hacemos. ¿Alguna duda? Si no, suspendemos y bueno, nos vemos mañana en el examen. Ahora, en este archivo que puse, acuérdense de corregir esos valores que le dije que había que corregir, ese 77% que después está como 80%,
y después él, donde dice sigue en 8.4, en realidad 8.3, y donde dice sigue 8.3 es 8.4, corrijan esas dos cosas, y bueno, ahí tienen para estudiar también algo de los problemas. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Chao, hasta mañana. Profe, ¿cómo sonó? Bueno, nos vemos, profe. Gracias. Gracias.